Gloria a Dios. Dios te bendiga, amada familia. Hoy en esta preciosa tarde, Dios te bendiga, amado joven, padre, madre de familia. Yo me siento privilegiado de parte de Dios y por eso le alabo, le exalto y le glorifico, porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, amada familia, hoy en esta tarde. Para nosotros que predicamos, para nosotros que ministramos la palabra de Dios, es una bendición tan grande, porque sabemos que a través de ella nosotros podemos traer una palabra de aliento, una palabra en la cual Dios va a confortar la vida de aquellos que lo ven a través de los medios de información. Amén. Por eso es que nosotros que predicamos a través de estos medios de televisión, nosotros queremos que nuestra gente, nuestra sociedad, nuestra comunidad se dé cuenta de que desde el momento que nosotros venimos aquí a presentarlos a través de este medio, es porque nosotros queremos que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado a través de la vida de cada uno de los miles y millones de almas que lo ven alrededor de todo el mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Hoy en esta tarde, por favor, familia, joven, siervo, sierva, tú que me estás viendo a través de este medio, por favor acompáñame. Vamos a leer en esta hermosa tarde. Vamos a hablar sobre las 10 vírgenes. Acompáñenme por favor en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salir a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: darnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Este es un mensaje muy importante y a la vez es muy especial, por la única razón de que los encontramos hoy en día en la iglesia. Nosotros como iglesia cristianos, como iglesia pentecostés, aquellos que hemos tenido un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Sabemos de antemano de que hoy en día la iglesia cristiana está pasando un gran caos, tan difícil y tan duro, a través de tantos problemas, circunstancias, a pesar de los problemas ahorita que estamos en los tiempos de apostasía, en la cual hay tanta confusión, hay tantas preguntas, hay tantas encuestas, hay tantas preguntas que los podríamos hacer cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Amén. Pero aquí podemos ver a través de la palabra del Señor que Dios está dando, está dando un ejemplo de dos grupos de cristianos, y a la vez está hablando de un grupo de que se mantiene lleno con la unción del poder del Espíritu Santo, un grupo que son 5, pero está el otro grupo de cinco vírgenes insensatas,
de que ellas verdaderamente, sus pensamientos, su vida está claudicando a través de los pensamientos de este mundo, y a la vez están descuidadas, pues están dormidas, en la cual esas 5 piensan de que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a durar mucho tiempo más. Entonces de eso está hablando aquí, de que 5 vírgenes están llenas de aceite, que significa la unción y el poder del Espíritu Santo. Están llenas, están fluidas del poder de Dios. Pero 5 se encuentran muertas, se encuentran dormidas, se encuentran verdaderamente en un gran caos, problemas sobre las consecuencias del pecado de este mundo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces lo está dando el Señor un ejemplo aquí tan importante. Ok. Hay un grupo de cristianos. Vamos a empezar a hablar sobre las primeras 5 de 10 vírgenes. Amén. 5 de ellas son prudentes. Amén. 5 de ellas son prudentes, son 5 vírgenes. Amén. Ok. Vamos a irlos en el capítulo 25, versículo 1, versículo 2. Perdón. 5 de ellas eran prudentes. Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Esa es la pregunta que le hicieron las prudentes a las insensatas. Amén. ¿Por qué razón? De que muchas veces nosotros como pueblo de Dios, a pesar que estamos viendo los problemas, las circunstancias en las cuales nosotros como pueblo de Dios estamos cruzando hoy en día, sabiendo de antemano de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, muchos de nosotros, hermanos, pueblo de Dios, muchos de nosotros muchas veces los hemos conformado con un evangelio pobre, con un evangelio, los hemos conformado con un evangelio mediocre, y muchas veces nosotros creyendo de que simplemente, solamente con congregarte, con ir a cantar, a gozarte, solamente con eso nosotros pensamos que con eso ya muchas veces andamos la unción, o andamos bajo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Claro, quiero explicar esto de antemano, no para traer confusión a nadie. Yo sé que es tan importante el culto para nosotros como iglesia de Cristo. Yo sé que tenemos que congregarlos, porque la palabra del Señor dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto, de que nosotros como cristianos debemos de saber que tenemos que tener un pastor, tenemos que tener un lugar donde congregarlos, irlos a gozar, ir a cantar, ir a deleitarlos totalmente en la misma presencia de Dios. Pero lo que quiero dar a entender que eso no es todo, sino que en el ámbito nosotros como iglesia de Cristo hay muchas cosas que verdaderamente Dios anhela en su corazón, que Dios quiere que nosotros las llevemos a cabo y que las cumplamos conforme el propósito divino de Dios. Amén. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto, de que voy a hablar de primeras 5, las cinco vírgenes, las que no eran prudentes, sino las 5 que eran tercas. De esas voy a hablar primero. Amén. Entonces, estas cinco vírgenes, las que no fueron sabias, las que no fueron entendidas, estas 5 vírgenes, ellas se descuidaron. Ellas totalmente comenzaron a, a pasar el tiempo, pues, a pasar el tiempo aquí en la tierra, a perder el tiempo. Muchas veces quizás leían la Biblia cuando ellas querían, o muchas veces quizás oraban cuando ellas querían, o muchas veces ellas se congregaban estas ovejas cuando ellas querían, pero no andaban bajo la unción, no andaban bajo la gracia del Señor Jesucristo, no andaban con la misma presencia de Dios.
Porque la misma palabra del Señor nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en este mundo. Porque si nosotros amamos al mundo, muchas veces nosotros supuestamente siendo cristianos, supuestamente siendo temerosos de Dios, si aún nosotros supuestamente como cristianos conocemos la verdad, conocemos la justicia de Dios, y muchas veces quizás no tenemos tiempo para buscar a Dios, sino que muchas veces tenemos tiempo para andar de chismosos, de chambrosos, de egoístas, de machistas. Andamos muchas veces quizás perdiendo el tiempo pues en los quehaceres de este mundo, pero no tenemos tiempo para buscar a Dios. Así como el Señor le dijo a María, María, ¿por qué estás tan afanada?, le dijo. ¿Por qué? Porque María estaba afanada en los quehaceres de este mundo. María no tenía el tiempo para buscar a Dios. Amén. Entonces de eso está refiriendo aquí esta parábola de las cinco vírgenes que no eran sabias, que no eran entendidas. Amén. Estoy hablando de las primeras 5 que no fueron entendidas. Entonces, lo que quiero dar a entender que estas 5 vírgenes, ellas se descuidaron de su fe, ellos se descuidaron de su vida espiritual, ellas no tenían tiempo para buscar a Dios absolutamente, porque su vida era andar pensando en las cosas de este mundo y no en las cosas en las cuales agradan a Dios. Amén. Por eso es que muchas veces nosotros como cristianos, cuando llega el gran problema, es cuando allí verdaderamente buscamos a Dios. Pero mientras nosotros encontremos en bonanza, lo encontremos tranquilo, ahí estamos suaves, muchas veces no nos importa buscar a Dios, muchas veces no nos importa quizás congregarlo, muchas veces ya no nos importa ni leer la Biblia, ni tampoco orar, muchos menos consagrarlos a Dios. Amén. Por eso que yo te exhorto hoy en esta tarde, amado pueblo de Dios, de que tú tienes que ser de las cinco vírgenes que son prudentes, las que son sabias. Tú no tienes que ser de esas 5 vírgenes que son torpes, que son insensatas. No tienes que ser de esas 5 vírgenes tú. Por eso dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que está dando a entender el Señor aquí? Que aquí es mitad y mitad, son 5 y 5. Digamos que de 100 son 50 y 50. Eso quiere dar a entender que no todo el que a mí dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino más todo el que hace la voluntad de mi Padre. Esto es lo que está dando a entender la palabra de Dios hoy en esta tarde. Por eso tú, amada familia, amado siervo, sierva del Señor, no pierdas tu tiempo en las cosas que perecen de esta vida. No pierdas tu tiempo en los quehaceres de esta vida. Con eso no te estoy diciendo de que no vas a hacer los quehaceres de tu casa, de que no vas a ir a trabajar, que no vas a buscar a Dios, que no vas a buscar a tus hijos. No. Lo que quiero dar a entender con esto, que lo más importante es buscar a Dios, consagrarlos a Dios. ¿Por qué? Porque mira, desde el momento cuando el esposo viene a buscar a las 10 vírgenes, ¿qué es lo que pasa con esto? De que las 5, como no buscaban a Dios, no estaban consagradas. Entonces cuando llegó el Señor a tocar la puerta, entró. Entonces todas estaban dormidas, dice la palabra del Señor. Toditas estaban descansando y reposando. Pero lo más importante es de que de las 10, las 5 que estaban durmiendo y descansando, 5 eran prudentes, 5 buscaban a Dios, oraban a Dios, estaban llenas de la presencia de Dios, estaban llenas de la unción del Espíritu Santo. Pero más las 5, las que estaban dormidas, totalmente esas, ya cuando llegó la situación difícil, entonces fue cuando ellas verdaderamente se preocuparon y dijeron: bueno, parece que nuestras vasijas están vacías. Parece que nuestras vasijas no están suficientemente llenas para poderlos ir con el Señor Jesucristo. Para poderlos ir en el recto de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto da a entender con la iglesia de Cristo, con el arrebatamiento. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora ni qué día. Amén. Con esto está dando a entender el Señor Jesucristo que nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos estar dormidos. Nosotros no podemos pasar el tiempo en esta vida. Yo sé de que
como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, yo sé que tenemos falta, fallamos, yo sé que tenemos muchos errores, pero esa que no sea la excusa para poder perder el tiempo en cosas que perecen de este mundo. Por eso llegó ese gran problema con estas 5 vírgenes, las que no buscaban a Dios. En el momento difícil fue cuando ellas se quisieron levantar para poder buscar a Dios, para poderse llenar de unción, para poder buscar la presencia del mismo Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? No tenían nada. Las vasijas estaban secas, estaban vacías. Tenían una mechita prendida. Eso significa que no tenían unción, no tenían gracia, no tenían nada. Entonces el Señor Jesucristo le ha de haber dicho: sorry, ustedes no pueden venirse conmigo. Yo solamente voy a llevar, les dijo el Señor Jesucristo, solamente voy a llevar a las 5 que verdaderamente están llenas de la unción y la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra del Señor que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Solamente aquellos que vivan en santidad, solamente aquellos que vivan apartados del pecado de este mundo. Amén. Eso es lo que Dios está hablando aquí a través de su palabra. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos descuidarnos de las cosas del Señor. Tenemos que buscar a Dios. Es tan importante buscar a Dios. Esto también le va a pasar a las 5 vírgenes. Le va a pasar como aquel hombre que se le dio un talento. ¿Y qué pasó con ese hombre que se le dio el talento? Ese hombre, cuando llegó su señor a reclamar por sus bienes, por lo que Dios le había entregado en sus manos, entonces este hombre, ¿qué es lo que hizo? Se hizo loco. Simplemente dijo: Señor, tú sembraste donde totalmente lo recogiste. Viene a recoger donde tú no sembraste. Entonces el hombre estaba poniendo miles de excusas. Así mismo nosotros como cristianos ponemos puños de excusas diciéndonos: no, que no tengo tiempo. Pues sí, pero muchas veces estas 5 vírgenes, las que no buscaban a Dios, ellas tenían tiempo para ir a los nightclubs. Estas 5 vírgenes tenían tiempo para irse al cine, allí a Hollywood, a ver películas de acción. Tenían tiempo para irse de parranda, tenían tiempo para ir a los Leonardo, tenían tiempo para ir a diferentes lugares, pero no tenían tiempo para buscar a Dios. Qué problema tan terrible. Y por eso, pueblo de Dios, ponte alerta. No duermas como los demás. Despiértate, hombre. Sé prudente, pueblo de Dios. Despierta, mira. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por costumbre. Uno se pone muchas veces hoy en día, se han puesto a tomar, se han puesto a buscar mujeres, se han puesto a negociar, se han puesto a hacer tantas cosas. Pero lo que menos esperan ellos, lo que menos buscan es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema más grande. Por eso el apóstol Pablo dice: no todo me conviene. No todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué quiere dar a entender con esto? ¿Qué quiere dar a entender la palabra del Señor? Que no todo le podemos decir sí. No todo le podemos decir todo es bueno. No tampoco. Sino que nosotros vamos a buscar y vamos a ver todo lo que le agrada al Señor. Si vemos que aquello no le agrada a Dios, pues entonces lo desechamos, lo hacemos a un lado. Entonces nosotros como pueblo de Dios, por eso es tan importante de que las 5 que eran insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceites. Entonces, ¿qué quiere dar a entender con esto? De que mucho pueblo está descuidado. Mucho pueblo está perdiendo el tiempo, andan como vagos. No andan aceite, andan muertos. Espiritualmente andan muertos. Andan con los huesos secos. Mucho pueblo de Dios anda caminando por la pura misericordia de Dios, pero no anda en presencia de Dios. Solamente somos bulla, solamente somos escándalo. Solamente somos como jarrasca prendida, que aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene el problema, ¿qué tal? Como no tienes unción, no tienes presencia, entonces no puedes resistir el ataque del diablo, no puedes resistir las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque como andamos secos espirituales, pero si andamos llenos, andamos con unción, buscamos de Dios, los juntamos con gente de Dios, oramos con gente de Dios, quiero decirte, pueblo de Dios, que vas a andar lleno, vas a andar chispudo, vas a andar lleno de la misma gloria de Dios. Por eso hoy este mensaje, yo le he puesto: la iglesia
que está llena de la unción del Espíritu Santo, y la iglesia que se encuentra ocupada en sus quehaceres de este mundo. Los que están ocupados, aquellos hermanos, siervos que están ocupados con sus nietos, con sus trabajos, con sus mujeres, pero no tienen tiempo de buscar a Dios. No tienen nada de tiempo. Y por eso muchas veces cuando vamos a predicar, cuando nos dan el privilegio de predicar la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Puras tonteras hablamos, puras torpezas hablamos. No vamos a hablar la palabra de Dios, aquello que edifica el pueblo, y no hablar tonteras, vamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos llenos de unción del Espíritu Santo, entonces la mecha está prendida, entonces la antorcha está prendida. Entonces cuando nosotros estamos prendidos, no somos como jarrasca que ahora prende y al ratito se apaga, no, sino que vamos a ser como mechas prendidas, que esa prevalece prendida todo el tiempo, y aquellas mechitas que están medias apagadas, entonces como nosotros andamos bajo la unción, bajo la presencia del Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a aprender a aquellos hermanos que están apagados también. Pero también hay que reprenderlos, hay que exhortarlos de parte de Dios también. Amén. Por eso es tan importante que nosotros como predicadores, que llevamos el mensaje de salvación y vida eterna a todas las naciones y le predicamos a aquellos inconversos, a aquellos que no conocen de Dios, también se den cuenta que hay un Dios grande, un Dios todopoderoso, que en la cual no solamente le interesa a su pueblo, sino que también lo más importante, lo que a Dios le importa son aquellas almas que tampoco no le conocen, que no han llegado al conocimiento de la verdad. Por eso es importante. Por eso podemos ver hoy en día, así como la iglesia de Cristo, hay un pueblo de Dios que está gozoso, que está lleno de la presencia de Dios. Hay un pueblo que está esperando la venida de Cristo, pero hay otro pueblo de Dios, hay otro pueblo supuestamente del Señor. Se encuentran estresados, presión alta, colesterol, mal del zambito, se encuentran con muchos problemas en sus vidas, hombre. Porque andan pensando en los problemas, andan pensando en todo, pero menos piensan en las bendiciones de Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso ustedes vírgenes, aquellas 5 vírgenes que son prudentes, que son sabias, busquen a Dios, conságrense para Dios. No pierdan el tiempo en esta vida, no pierdan el tiempo en las cosas que perecen de este mundo. Sean sabios, sean sabios pueblo de Dios, sean prudentes. Sean sensatos, no sean imprudentes, no sean insensatos, sean gente prudente, sean gente entendida. Busquemos a Dios porque Cristo viene pronto, Jesús viene pronto, aleluya. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pueblo de Dios, hoy en esta tarde le doy gloria a Dios, le doy alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que Él me ha permitido de llevar este mensaje, en la cual esperando nosotros de que Dios pueda redarguir tu vida, Dios pueda redarguir tu corazón y te puedas dar cuenta de que ya no estamos en los momentos de estar vacilando en el Evangelio, sino que tenemos que ser pueblo convertido de corazón y pueblo sabio. Amén. Pueblo sabio, busca a Dios, conságrate para Dios, porque Cristo viene. Que Dios te bendiga hoy en esta hermosa tarde. Para cualquier información, háblelo aquí a la área 323-599-2763. Que Dios les bendiga hoy en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya.